privilegio para mí poder participar de este espacio de aprendizaje mutuo y sobre todo de compartir la palabra de nuestro Dios, la cual es la autoridad máxima para nuestras vidas. El tema que vamos a desarrollar tiene que ver con la identidad de Jesús y cómo comprenderla para que eso nos mueva a la unidad en el cuerpo de Jesucristo en la predicación del Evangelio. El Evangelio de Juan dice en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es Jesús? Responder esta pregunta ha generado un sinfín de respuestas, desde las más simples hasta las respuestas más complejas. Se han escrito sumas teológicas, libros, tesis, e incluso se han desarrollado concilios ecuménicos para llegar a conclusiones ontológicas y funcionales de la identidad de Jesús. Y yo creo que esa pregunta y la respuesta a ella sigue siendo aún pertinente en nuestra actualidad. Para muchas personas la identidad de Cristo está basada en una experiencia mística. Para otras es una respuesta del intelecto, un concepto, un escrito, un dogma. La cristología ha tomado diferentes enfoques a lo largo de la historia para poder ser explicada. Nos hemos encontrado con expresiones teológicas como la cristología bíblica, la cristología patrística, la cristología histórica, la cristología medieval, la cristología post-tridentina y las búsquedas del Jesús histórico que se han desarrollado por los teólogos después del siglo V en adelante. Pero hoy en esta mañana yo quiero enfatizar cómo el Señor o cómo la palabra va a desarrollar el tema de la identidad de Cristo enfocada precisamente en el Evangelio según San Marcos. Este segundo evangelio desarrolla muchos temas importantes. Algunos de ellos son teológicos, otros son prácticos, y todos de ellos pertinentes para sus lectores originales. Uno de los temas más sobresalientes del evangelio de Marcos es precisamente el discipulado. Y los relatos cortos de la vida de Jesús demuestran características reales y profundas de un verdadero discípulo de Cristo. Este tema es tan importante en el Evangelio de Marcos que inmediatamente después de la presentación del ministerio de Jesús, Él hace su primer llamado al discipulado. Dice Marcos capítulo 1, versículo 16, que andando Jesús por el mar de Galilea vio a Simón, a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejaron sus redes, les siguieron. Para Marcos existe una urgencia de demostrar la importancia de ser un verdadero discípulo de Cristo, y eso hace entender que los oyentes de Marcos estaban necesitados de una comprensión clara de dos preguntas fundamentales que él va a contestar a lo largo de todo su evangelio, y estas preguntas son: ¿quién es el que llama y qué significa seguirle? Esa misma necesidad de conocer más al Cristo de la Biblia y qué significa seguirle es una necesidad de nuestras iglesias hoy en la actualidad. Y yo creo que es una necesidad de todos los que estamos aquí, conocer más a Jesucristo. La intención de Marcos no solamente fue componer un relato de pequeños, micro relatos de la iglesia primitiva. En la época patrística pues ya se mencionaba de que el Evangelio de Marcos estaba compuesto por las predicaciones de Pedro, pero yo considero a la luz de los últimos estudios que no solamente eran las predicaciones de Pedro, sino que también habían relatos orales o pequeñas historias que la iglesia primitiva contaba de lo que habían conocido de Jesús
y que se reunían en sus reuniones o en sus grupos para poder hablar de estas historias. Entonces viene Marcos, toma esas historias, esos pequeños relatos y los plasma en su evangelio y los escribe desde una perspectiva literaria, Entonces, bueno, el comentario que escribe Javier Picasa dice que Marcos entiende su libro como evangelio, es decir, como la expresión de la presencia pascual de Jesús que se concreta en su mensaje y en el recuerdo de su vida. Y muestra de ello es que Marcos va a establecer el propósito de todo su escrito desde el inicio de él. Marcos capítulo 1, versículo 1 dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Allí establece su tesis y ahí establece su verdad teológica. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es interesante porque todo el evangelio de Marcos está señalado en lo que se le llama una figura retórica como es el inclusio. Esta figura retórica es popularmente conocida y quizás para entenderla un poquito mejor como un sándwich, en donde tiene una rebanada de pan, luego usted le puede poner ahí lo que usted quiera, ¿sí? Aquellos que guardan la línea le ponen vegetales o le ponen ahí quizás pepinito o algo. Hay otros que quizás le ponen pollo o carne, no sé, qué es lo que usted desea. Y gracias a Dios que ya desayunamos, ¿va? No porque tuviéramos hambre al hablar de estos temas. Entonces, esta figura en la cual está Marcos comienza en el capítulo 1, versículo 1, que es como esa rebanada de pan inicial. Pero esta figura va a terminar en el capítulo 15, versículo 39. En el capítulo 15, versículo 39, hay una declaración del centurión. El centurión dice, el texto bíblico, que él declara, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Allí se cierra la figura. Se abre en el capítulo 1, versículo 1, y se cierra en el capítulo 15, versículo 39. Significa entonces que todo lo que está dentro de esta figura es la esencia del evangelio, es la riqueza, es la comprobación de su tesis que Jesucristo es Hijo de Dios. Y cuando hablamos de Jesucristo como Hijo de Dios, estamos hablando de la identidad, de la esencia de quién es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Marcos no está negociando esa verdad. Al contrario, él la convierte en una gran verdad teológica, y todo el evangelio de Marcos tenemos que leerlo. Si lo leemos desde la perspectiva literaria, tenemos que leerlo con estos lentes ante toda esta figura que Marcos encierra su trama. Eso demuestra por qué razón el evangelio de Marcos está dividido en dos grandes partes que son muy pronunciadas en el evangelio. La primera de ellas va del capítulo 1 al capítulo 13, en donde se desarrolla una trama no muy ordenada, sino que son historias que no están cronológicamente ordenadas. El evangelio de Marcos no nos ayuda para saber qué va después de qué, sino que el evangelio de Marcos, en la primera parte del capítulo 1 al capítulo 13, Marcos establece esas historias en ese lugar en específico porque él quiere demostrar que Jesucristo es Hijo de Dios, porque hay una verdad que él quiere demostrar. Por lo tanto, usted va a encontrar historias cortas, mensajes cortos en toda esta primera parte de Marcos, en donde no están ordenadas cronológicamente. La segunda parte, que va del capítulo 14 al capítulo 16, ahí sí tenemos una trama mejor hilvanada cronológicamente, presenta detalles históricos ordenados geográficamente y coherentes en el tema de la historia de cómo sucedieron los hechos en la muerte de Jesucristo. Ahora,
Todo lo anterior que he explicado es importante comprenderlo porque en medio de ese contexto se entrehila el desafío del discipulado y la falta de comprensión que tenían los discípulos de la identidad de Jesús. Por lo tanto, mi propuesta en esta mañana es que es necesario conocer la identidad de Jesús para estar unidos por el Evangelio. Eso significa que entre más conocemos a Jesús, más unidos vamos a estar en predicar el Evangelio de Cristo. Eso es un desafío para nosotros como iglesia, para las instituciones cristianas evangélicas, conocer más a Jesús. Es un desafío para nosotros como pastores, conocer más a Jesús. Entonces, para poder darle desarrollo a esta propuesta, yo quiero mencionar básicamente 3 argumentos que nos van a permitir de alguna manera asegurar esta realidad que estoy mencionando. El primero es que todos hemos tenido un llamado de parte de Jesús que requiere una respuesta. Todos hemos sido llamados. Acuérdese la pregunta: ¿quién llama y qué significa seguirle? Entonces es necesario valorar el llamado de Jesús en el contexto amplio que he mencionado. Y el primer llamado que hace Jesús a sus primeros discípulos, como lo mencioné anteriormente, se hace en conexión con el mensaje de Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 15 dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio, dijo Jesús. Inmediatamente después de esa declaración y de ese mensaje que Jesús hace, capítulo 17, viene el llamado y les dice Jesús a Simón y a Andrés: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Por lo tanto, este llamado y esta respuesta de los primeros discípulos, la cual declara en el versículo 18 que dejaron ellos sus redes y le siguieron, resulta que está demostrando que Jesús tiene autoridad sobre las personas. Tiene autoridad sobre las voluntades de las personas. Bueno, los siguientes relatos van a demostrar que Jesús tiene autoridad sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre la creación misma. Pero Jesús manifiesta su autoridad como Hijo de Dios sobre su propia creación, no solamente por medio de las palabras, sino también por medio de sus obras. A diferencia de la época rabina, en donde resulta que los discípulos buscaban a quién seguir, y ellos decían: yo voy a seguir a tal rabino o a este maestro. Ahora tenemos a alguien que hace diferente. Él llama, él decide a quién seguir, a quién llamar. Él decide quién va a ser su seguidor. Y ese es un principio bien básico del Evangelio, en donde nadie de nosotros tiene la capacidad de buscar a Dios, sino que Él nos buscó a nosotros. Y estamos donde estamos por la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Entonces, Él es el que llama. Él es el que llama, y hay un acto, y este acto rompía un paradigma social y religioso, pero también demostraba que Jesús tenía mayor autoridad que los fariseos y que los saduceos y que los rabinos de la época. Jesús estaba diciendo: yo llamo y las personas me siguen. Ustedes les tienen que pedir que puedan seguirles. ¿Quién es el que llama? ¿Qué significa seguirle? Marcos les da respuesta en su evangelio, y el evangelista dio por sentado que habían similitudes entre los 12 apóstoles y los lectores originales del evangelio de Marcos. Y yo creo, estimados hermanos, que es la misma necesidad para reflexionar hoy sobre esta realidad. Todos hemos recibido un llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto eso debe traer unidad al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor, para avanzar en el evangelio. Y aquí vemos representantes de diferentes iglesias, denominaciones,
instituciones cristianas, evangélicas, ONGs evangélicas, que debemos de trabajar unidos, porque todos hemos recibido el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Al considerar la respuesta de aquellos que habían sido llamados, parece que Simón y Andrés están entendiendo lo que significa seguir a Jesús. Dice el versículo 18 que estuvieron dispuestos a dejar sus redes y a seguirlo. Y esta misma actitud inicial del llamado se va a encontrar con Jacobo, con Juan, con Leví y con los otros apóstoles que Jesucristo llamó. Pero surge la pregunta: ¿habrán entendido en verdad quién es Jesús y lo que en verdad significaba seguir al Maestro? Hay que leer el relato para darnos cuenta que al inicio no fueron capaces de entender quién era Jesús. No fueron capaces de comprender lo que significaba seguirlo. Y ahí es donde surge otra vez la pregunta para nosotros, la iglesia actual, y piensa en su iglesia local o piensa en la institución que usted representa. ¿Ha entendido verdaderamente quién es Jesús? ¿Hemos comprendido de verdad qué significa seguirle? ¿Vivimos de acuerdo a esos valores que Jesucristo espera de sus seguidores? Habría que revisar nuestras vidas, nuestras acciones. Habría que revisar nuestras convicciones y nuestro corazón para que cada uno de nosotros pueda dar respuesta a esas preguntas importantes que el Evangelio de Marcos nos desafía a reflexionar a eso. Ahora bien, el primer argumento que presenté manifiesta que existe un llamado para cada uno de nosotros de parte de Jesús que requiere una respuesta. Pero también existe un seguimiento. Este seguimiento requiere una comprensión clara de la identidad de Jesús. O sea, nadie puede decir que sigue a Jesús si no conoce a Jesús. Y aunque lo diga, su vida demuestra algo diferente a esa realidad que él manifiesta. Creo que la mayoría de los que estamos aquí nos dimos cuenta de la última encuesta que sacó LPG Datos, creo que es Prensa Gráfica, si no mal recuerdo, en donde la encuesta manifiesta que hay un 38% de similitud entre cristianos evangélicos y cristianos católicos. Yo creo que todos de alguna manera sentimos gozo al saber que el evangelio va creciendo en el país. Pero la pregunta central de esto es: ¿cuántos de ellos son verdaderamente discípulos de Cristo? ¿Qué porcentaje en verdad conoce quién es Jesús y qué significa seguirle? Yo sé que tal vez no son preguntas nuevas las que estoy haciendo, pero sí son preguntas que nos deben de llevar a una reflexión ante una realidad social del país en la cual estamos viviendo y ante una realidad religiosa en la cual estamos viviendo. Entonces, Jesús les deja muy claro a los discípulos lo que significa seguirle. Y es que seguirle no es solamente una motivación inicial, sino que es un estilo de vida. Deja claro que Jesús tiene la autoridad, que Él es el Mesías, que espera que ellos le conozcan en verdad para desarrollar características similares. Bueno, nos vamos a encontrar en diferentes pasajes a los cuales voy a hacer referencia de manera rápida. Pero, por ejemplo, se esperaba que con la escena de la transfiguración, ¿se recuerda usted de la historia? Marcos capítulo 9, en donde la manifestación más gloriosa de Jesucristo se dio a conocer en ese momento, una manifestación gloriosa en donde aparecen dos personajes principales del Antiguo Testamento, en donde Jesucristo da a conocer a tres de sus discípulos quién era Él. Y cuando termina esa manifestación gloriosa, encontramos las palabras de Pedro que dijo: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y vamos a hacer 3 enramadas. Vamos a hacer una para vos, una para Moisés y otra para Elías. La tuya la vamos a hacer mejor que las demás, no te preocupes. No comprendían.
O sea, ni la manifestación más gloriosa de Jesucristo fue capaz de que los apóstoles inicialmente comprendieran quién era Jesús. Y el mismo Evangelio dice que no entendían lo que estaban diciendo. Estoy hablando de Marcos capítulo 9, versículo 2 al versículo 13. No había esa comprensión. Desde el momento de su elección también les da la autoridad y los envía a cumplir su misión. En Marcos capítulo 3, versículo 13 dice que les dio que tuviesen autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Les dio un conocimiento claro del misterio del reino de Dios. Marcos capítulo 4, versículo 11 dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Hago un paréntesis, la palabra misterio en el idioma griego tiene una connotación diferente a la que tiene para nosotros en el castellano o español que hablamos. La palabra misterio para nosotros es como algo oculto, algo tenebroso, algo que está así como misterioso. Para la connotación para la palabra mysterium en griego es diferente. De hecho es lo contrario. En griego la palabra significa algo que ha sido revelado, algo que ha sido expuesto, algo que está a la luz para que se pueda ver y se pueda entender. Entonces Jesucristo les dice, a ustedes se les ha dado el conocimiento claro del misterio del reino de Dios. Ustedes tienen la capacidad de comprenderlo y entenderlo. En el capítulo 4, versículo 11, les dice también, a vosotros os es dado para que entiendan las parábolas, porque para que a aquellos se les va a hablar por parábolas, para que viendo no vean y percibiendo y oyendo oigan y no entiendan, pero a ustedes resulta que se les da el entendimiento para que puedan comprender las parábolas. Pero luego encontramos a los discípulos en Marcos capítulo 4, versículo 13, diciéndole, Señor, no entendemos las parábolas. ¿Nos puedes explicar la parábola del sembrador? Y viene Jesús y empieza a explicar la parábola del sembrador. A los discípulos también se les da indicaciones prácticas sobre cómo cumplir su misión. Los exhorta fuertemente, les pide condiciones de servicio, negarse a ellos mismos, llevar la cruz. Pero para sorpresa de todos, todas estas indicaciones, todas estas realidades espirituales no fueron suficientes porque los discípulos no habían entendido lo que significa seguir a Jesús. Y esa es una realidad en nuestra vida también. Tenemos un concepto, tenemos una verdad teológica, tenemos un dogma, tenemos una doctrina aprendida, enseñada, transmitida de generación a generación. Pero conocer a Jesús va más allá. Requiere ir al texto bíblico diariamente y tener una lectura cristológica de todo el texto de la palabra de Dios. Porque Cristo es la esencia de la teología. Cristo es la esencia de la hermenéutica. Cristo es la esencia de toda doctrina. Cristo es la esencia de la iglesia evangélica. Porque Él es nuestro Señor. Pero es algo que quizás muchas veces no lo hemos reflexionado demasiado y solo lo hemos venido transmitiendo. Fíjese bien, no es necesario introducirse muy lejos en el relato de Marcos para encontrar la incomprensión de los discípulos de Cristo. En Marcos, desde el capítulo 4, versículo 10, relata bien pronto. Dice que cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron, no lo comprendieron, le preguntaron. Es el primer registro que en Marcos que se hace sobre la ignorancia de los discípulos. Pero esta realidad se fue intensificando hasta el momento en el cual Jesucristo tiene que confrontarlo fuertemente.
Y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 8, versículo 17 al versículo 18, en donde Él les dice: ¿no entendéis? ¿No comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Por eso es que Marcos enfatiza fuertemente la expresión: el que tiene oídos para oír, ¿qué? Es una expresión que a veces se ha vuelto un cliché quizás en nuestros círculos evangélicos, pero es una expresión que tiene un significado literario y teológico en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos lo menciona en el 4:9, 4:23, 7:16, el que tiene oídos para oír, que oiga. Los discípulos, por lo tanto, demostrarán su incapacidad que tienen de mantenerse junto a Jesús por la falta de comprensión de quién es Él. Muestra de ello es que los 12 abandonan a Jesús. Jesús lo anunció en Marcos capítulo 14, versículo 27, y se cumple en el versículo 50. Judas le traiciona. Lo anunció en el capítulo 14, versículo 20, y se cumple en el 14:43. Pero uno esperaría que por lo menos Pedro, pues sí, es Pedro, ¿no? Pero no. Pedro también le niega. Jesucristo lo anuncia en el capítulo 14, versículo 30, y se cumple en el 66, 72. Todos tenemos el riesgo de que en los momentos más críticos de nuestra vida actuemos como los apóstoles. Allí es el desafío de nosotros, que necesitamos conocer más a Jesucristo. Entonces, esto me lleva a un tercer argumento. Y el tercer argumento es que la comprensión de Jesús, saber quién es Él, nos permite estar juntos por el Evangelio. Y para demostrar este argumento voy a hacer uso de de la misma figura, pero en otro pasaje dentro de todo el Evangelio de Marcos. Marcos utiliza nuevamente la figura del inclusio, o también llamado, ¿cómo les dije? Ya van a venir, permítanme ahorita. ¿En dónde lo utiliza? Ok, capítulo 7, versículo 31. Capítulo 7, versículo 31 nos va a contar una historia Marcos que es interesante. Esta historia la tiene solo Marcos. No está en Mateo, no está en Lucas, no está en Juan. ¿Por qué Marcos la escribe? Porque hay un propósito literario. Esta historia, yo no la voy a leer porque el tiempo corre, pero esta historia nos cuenta que Jesús sana a alguien que estaba sordo y a alguien que estaba, ¿qué? Mudo. Allí en ese relato, capítulo 7, versículo 31 al versículo 27. Pero esta figura va a terminar en el capítulo 8, versículo 22 al versículo 26. ¿Qué relata ahí Marcos? Es interesante que nuevamente se repite que este relato no aparece ni en Mateo, ni en Juan, ni en Lucas. Estos dos relatos son muy particulares en Marcos. ¿Y de qué trata ese relato? Ese relato trata de un ciego que es sano. ¿Por qué digo que hay una figura ahí? Bueno, hay una figura porque en ambas escenas tienen características similares. Por ejemplo, ambos son llevados por otras personas. A ambos resulta que se les pone aparte de la gente. O sea, no están en medio de la gente, se les pone aparte de la gente. En ambos Jesús utilizó saliva para sanar. Es interesante este Jesús, ¿no? Un Jesús que utiliza saliva para sanar. En ambas escenas. Por lo tanto, estamos al frente de una figura literaria. Esta figura literaria tiene un propósito.
¿Cuál es el propósito? Bueno, resulta que en medio de estas dos figuras vamos a tener la escena del capítulo 8, versículo 15. Dice, y Jesús les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos empezaron a discutir como buenos teólogos que eran, ¿va? Y miren las discusiones de ellos, ¿cuáles eran? Es que Jesucristo está diciendo eso porque no nos alcanzó el desayuno. Porque muy poquito. Es que quizás a Jesucristo no le trajeron pan y se quedó con hambre. Miren las grandes discusiones teológicas que tenían estos apóstoles, igual que las nuestras. ¿Y qué les dije a Jesús? ¿Qué discuten entre ustedes? ¿Acaso no entienden? ¿No comprenden? ¿Tienen endurecido su corazón? Y otra vez, teniendo ojos, ¿no veis? Teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y no recordáis de cómo yo alimenté a 3,000, luego después a 5,000? ¿Cuánto sobró? A mí no me preocupa si hay desayuno o no hay desayuno, por eso ya no va a haber refrigerio, hermano. Eso no me preocupa, dice Jesús, ese no es el punto. Siguen discutiendo por cosas insignificantes. Entonces viene Jesús y sus palabras las dramatiza. ¿Cómo las dramatiza? Sana a un sordo y mudo, donde inicia la figura, capítulo 7, y sana a un ciego, capítulo 8. ¿Qué les está diciendo Jesús con esas sanidades? Ustedes están sordos, están mudos y están ciegos. Mire, yo no sé usted, pero a mí eso cuando yo lo estudié me pegó en el corazón y dije yo, ¿seré yo uno como eso, Señor? ¿Seré yo uno que en verdad, sí sé que estoy seguro de mi salvación, te conozco, pero en verdad hay cosas de ti que todavía no logro comprender? Y yo creo que sí. Todos necesitamos conocer más de Jesús. Y eso mismo le estaba diciendo Marcos a sus oyentes originales, a la iglesia del primer siglo. Esta condición es la de ustedes. Y es que, hermanos, cuando no conocemos a Jesús, cuando no entendemos en claridad quién es el que llama y qué significa seguirle, déjeme decirle que hay más división entre nosotros. Pero cuando le conocemos, trabajamos unidos. Sí, está bien, cada quien desde su función, cada quien desde su... Porque no es lo mismo unidad que uniformidad, y usted eso lo sabe. Cada quien desde su trinchera, se decía en aquellas épocas. Pero todos trabajando juntos por el Evangelio. Juntos por el Evangelio. Y es que cuando no conocemos bien a Jesús, no proclamamos de Jesús. Estamos mudos. Cuando no conocemos a Jesús, no vemos lo que Jesús hace. Estamos miopes. Y cuando no conocemos a Jesús, no oímos lo que Jesús nos dice. Y yo creo que en los momentos más difíciles que la iglesia ha pasado y que pasará, debemos de estar unidos por Jesucristo. Porque la iglesia está sumergida en una historia real, social. Hemos pasado diferentes etapas en el país. Y platicaba aquí con mis hermanos de la mesa. 1896 vino el primer misionero, Samuel Purdié, a traer el Evangelio de Jesucristo
a Cuscatlán, que era el nombre del Salvador en aquel momento, en donde estaban la gente que no querían en otros lados, los mandaban para acá. Casi era como Lodebar. Pero aquí vino el Evangelio de Cristo y nos dio vida y nos dio luz. Desde entonces hemos pasado guerras, hemos pasado defensas civiles, hemos pasado genocidios como en 1932 allá en la Ruta de las Flores, que hoy le llaman. Hoy es Ruta de las Flores, en aquel tiempo era Ruta de los Muertos, no sé. En donde algunos pastores nuestros de la misión centroamericana murieron ahí, porque allí no hubo que si era cristiano, no, parejo. Sé que también pastores bautistas murieron ahí. Entonces, hemos pasado todo eso, pero ¿qué es lo que ha hecho que estemos la iglesia evangélica predicando de Jesucristo? Primero, es su gracia y su misericordia. Y segundo, es porque tenemos que unirnos en los momentos más difíciles. No sabemos qué viene el futuro, no lo sabemos, y gracias a Dios que no lo sabemos. Pero venga lo que venga, estemos juntos por el Evangelio. Ahora, aquí viene algo interesante, y es que todo esto que Jesucristo hizo y todo este panorama que yo le he mostrado en esta figura, tanto en la figura macro desde el capítulo 1 al capítulo 17, como en ese sanguchito, en ese sándwich pequeño, ¿sí? Entre el capítulo 7 y el capítulo 8, todo eso, resulta que Jesucristo llegó al momento. Ahora vamos a ver si en verdad los apóstoles han comprendido quién soy yo. Ya les di la materia avanzada de Cristología y ahora les voy a hacer una pregunta importante. Y mire lo que dice en el versículo capítulo 8, versículo 27. Saliendo Jesús se fue con sus discípulos a caminar ahí por Cesarea de Filipo, y mientras caminaban dijo Jesús: bueno, les voy a preguntar a estos qué han aprendido. Y les dijo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Una pregunta de identidad. ¿Usted de verdad cree que a Jesús le interesaba qué decía la gente de él? Jesús quería llegar a confrontarlos a cuál era la identidad que los apóstoles tenían sobre él. Versículo 28, ellos dijeron, uno Juan, otro Elías, otros dicen que uno de los profetas, pero ahí viene la pregunta clave. ¿Cuál es la pregunta clave? ¿Y ustedes? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Llegó el momento de comprobar si en verdad habían entendido el mensaje. ¿Y qué dijo Pedro? Dijo Pedro: dijo, tú eres el Cristo. Otros evangelios agregan, el Hijo de Dios. Otro evangelio agrega que Jesús le responde: eso no te lo reveló ni sangre ni carne. ¿Ya? Entonces, a partir de ese momento se termina la discusión de la identidad de Jesús. Usted va a leer el Evangelio de Marcos y ya no va a encontrar más discusiones sobre eso, porque cuando ellos comprendieron quién era Jesús, las barreras se acabaron. Se terminaron las discusiones y comenzaron a trabajar. Sí siguieron aprendiendo de él, y es que, y aquí hay otro dato interesante, hermano. Resulta que para cerrar la figura, cuando Jesús sana al ciego, dice el pasaje que Jesús lo sana en dos etapas. Dice que la primera le echó saliva, parece un poquito en nuestra cultura algo penoso estar diciendo eso, pero así dice el texto. Y entonces resulta que le dijo, y miras, y él dijo, veo medio los hombres como árboles. Eso significa que el ciego no nació ciego, tenía una figura de la realidad de su entorno, conocía la realidad. Y luego dice el pasaje que Jesús volvió a hacer lo mismo. Y entonces, mire, se lo voy a leer. Luego puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos
y claramente a todos. ¿Qué le estaba diciendo Jesús ahí a sus discípulos? Ahí hay una verdad teológica importante. ¿Qué le estaba diciendo? Miren, le estaba diciendo: ustedes no ven ahorita, están ciegos, pero por la gracia de Dios van a ver un poquito, van a comprender un poquito quién soy yo. Pero va a llegar el momento en que van a conocerme a plenitud. En nuestra vida, ese momento va a ser cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo y le conozcamos en verdad quién es Él. Entonces, vuelvo a esa enseñanza, porque definitivamente cuando se comprende quién es Jesús hay unidad, hay aprendizaje, hay crecimiento mutuo, hay disposición a seguir a Jesús. Y es importante, a la luz de esto, regresar a la Biblia cada día para conocer a Jesús, para amarle más, para conocer qué significa seguirle y ser capaces de avanzar unidos por el Evangelio. Y esa es mi propuesta, que entre más la iglesia del Señor conoce de Cristo, trae mayor unidad al cuerpo de Cristo. Para ir cerrando, el Evangelio de Marcos, en medio de todas estas historias y microrelatos, resulta que contrasta los personajes principales con los personajes secundarios. Parece ser que algunos de los personajes secundarios son puestos en Marcos para hacer un contraste entre la falta de comprensión de quién es Jesús que tenían los apóstoles y lo que en verdad significaba seguirle. Se lo voy a resumir en un párrafo que escribe Paula García en uno de sus libros. Ella dice: la mujer que unge a Jesús en casa de Simón lo hace anticipando su sepultura. O sea, ella sí comprendía quién era Jesús. Simón de Cirene toma sobre sí la cruz de Jesús. El centurión es el primero en que reconoce verdaderamente este hombre era hijo de Dios. José de Arimatea, que esperaba la irrupción del reinado de Dios, se atreve a pedir a Pilato el cuerpo de Jesús. Un pequeño grupo de mujeres que le habían seguido y servido cuando estaban en Galilea y habían bajado con él a Jerusalén, son las únicas que presencian su sepultura y reciben el anuncio de su resurrección. Estos personajes secundarios parece que comprenden mejor quién es Jesús que los mismos apóstoles. Y ese sí es un desafío. Bueno, de hecho el ciego Bartimeo, ¿qué decía el ciego Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten misericordia. O sea, él tenía una concepción clara de que Jesucristo era el Mesías esperado, el prometido desde el pacto davídico allá en el Antiguo Testamento. Y ese es un desafío, y lo voy a decir con todo respeto, pero muchas veces tratamos de estar en la foto. Que nos digan pastor o líder o aquí o allá. Y de veras, lo digo con respeto, yo soy también pastor de la iglesia a nivel nacional de la Misión Centroamericana, pero hay veces que aquellos que no están en la foto comprenden mejor que nosotros quién es Jesús. Solo es para la reflexión en ese sentido. Por lo tanto, a la luz de esta reflexión bíblica, definitivamente necesitamos comprender más quién es Jesús y qué significa seguirle.